Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para una dosis de Can Yaman. Porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de este galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, pero con un giro inesperado. No vamos a hablar de sus abdominales ni de sus romances, sino de algo diferente. Prepárense porque les traigo la revelación de un médico turco que, según dicen, te dejará sin aliento. ¿Intrigados? Yo también lo estaba cuando escuché por primera vez de esto. Pero confíen en mí, vale la pena. Este médico, aunque no tenga la fama mediática de Can Yaman, comparte algo con él, el don de cautivar, pero en su campo, la medicina. Antes de que nos adentremos en esta historia, un pequeño recordatorio. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos viajes a través de la cultura, el entretenimiento y, por qué no, un poquito de misterio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir buscando historias interesantes para compartir con ustedes. Así que clic en suscribirse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Seguramente se están preguntando, ¿qué tiene que ver un médico turco con Can Yaman? Aparentemente nada, a simple vista. Can Yaman es un actor, un ícono de la moda, un símbolo de masculinidad para muchos. Y este médico, bueno, es un médico. Pero las conexiones, a veces, son más sutiles de lo que parecen. La historia comienza en Estambul, la vibrante ciudad que ha visto nacer a tantas estrellas, incluido Can Yaman. Pero esta vez no nos centraremos en los sets de filmación ni en las alfombras rojas, sino en un hospital moderno, lleno de tecnología punta y un médico muy particular. Su nombre es Dr. Emir Kaya. El Dr. Kaya no es un médico cualquiera. Es un especialista en cardiología, un campo que exige precisión, dedicación y sobre todo, empatía. Y es precisamente esa empatía, combinada con su talento innegable, lo que lo ha convertido en una figura tan respetada y admirada en Estambul. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con dejarte sin aliento? Bueno, la respuesta está en la forma en que el Dr. Kaya aborda su trabajo. No se limita a diagnosticar y prescribir medicamentos. Él realmente se preocupa por sus pacientes, se toma el tiempo para escucharlos, para entender sus miedos y preocupaciones. Crea una conexión humana que va más allá de la simple relación médico-paciente. Imaginen esto, llegan al hospital, nerviosos y preocupados por su salud. El Dr. Kaya los recibe con una sonrisa cálida y una mirada sincera. Los escucha atentamente mientras les explican sus síntomas, sin interrumpirlos ni juzgarlos. Luego realiza un examen exhaustivo, explicándoles cada paso del proceso y respondiendo a todas sus preguntas con paciencia y claridad. Pero lo más importante es que el Dr. Kaya les hace sentir que no están solos. Les ofrece su apoyo incondicional, les brinda esperanza y les asegura que hará todo lo posible para ayudarlos a recuperarse. Y eso, amigos míos, es algo que te deja sin aliento. Porque en un mundo donde la medicina a menudo se siente fría y distante, el Dr. Kaya representa un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que la verdadera curación va más allá de los tratamientos médicos, requiere compasión, conexión humana y una fe inquebrantable en la capacidad del cuerpo para sanar. Ahora, volviendo a Can Yaman. Quizás se pregunten por qué lo mencioné al principio. Bueno, creo que ambos, a su manera, representan un ideal. Can Yaman encarna el ideal de la belleza física, del éxito y del carisma. El Dr. Kaya, por su parte, encarna el ideal de la bondad, la empatía y la dedicación al servicio de los demás. Y aunque sus caminos sean diferentes, ambos tienen el poder de inspirarnos. Can Yaman nos inspira a perseguir nuestros sueños, a trabajar duro para alcanzar nuestras metas y a creer en nosotros mismos. El Dr. Kaya, por su parte, nos inspira a ser mejores personas, a ser más compasivos y a cuidar de los demás. La verdad es que después de investigar sobre el Dr. Kaya, me di cuenta de que la belleza interior es tan importante, o incluso más, que la belleza exterior. Y aunque Can Yaman sea un hombre muy atractivo, la verdadera belleza reside en el corazón y en la forma en que tratamos a los demás. El Dr. Kaya no es famoso por aparecer en televisión ni por desfilar en alfombras rojas. Su fama reside en la gratitud de sus pacientes, en las vidas que ha salvado y en el impacto positivo que ha tenido en su comunidad. Y eso, en mi opinión, es mucho más valioso que cualquier premio o reconocimiento mediático.
Así que sí, quizás este médico no te robe el aliento de la misma manera que Can Yaman, con su sonrisa seductora y sus ojos penetrantes. Pero te robará el aliento de una manera mucho más profunda y significativa, con su bondad, su compasión y su dedicación al bienestar de los demás. En resumen, amigos míos, hoy hemos explorado una faceta diferente de Turquía, más allá del glamour y el entretenimiento. Hemos descubierto a un héroe anónimo, un médico que inspira con su trabajo y que nos recuerda la importancia de la conexión humana en un mundo cada vez más tecnológico y distante. Y aunque quizás no tenga la misma fama que Can Yaman, su impacto en la vida de sus pacientes es incalculable. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Recuerden que la belleza está en todas partes, solo tenemos que aprender a verla. Y a veces, la belleza más sorprendente se encuentra en los lugares más inesperados. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo para acompañarme en estas aventuras. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo para reflexionar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la historia del Dr. Kaya? ¿Conocen a algún héroe anónimo en su propia comunidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. No se olviden de compartir sus opiniones. Y finalmente el llamado a la acción que tanto me gusta. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que no lo duden, clic en me gusta, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que la belleza está en el interior. Hasta la próxima. Pero la historia no termina aquí, amigos. No. Porque después de publicar mi primer vídeo sobre el Dr. Kaya, la respuesta que recibí fue increíble. Recibí cientos de comentarios y mensajes de personas de todo el mundo, compartiendo sus propias historias sobre médicos que han marcado una diferencia en sus vidas. Algunos me contaron sobre médicos que lucharon incansablemente para salvar a sus seres queridos, otros sobre médicos que les brindaron consuelo y apoyo en momentos difíciles, y otros sobre médicos que simplemente les hicieron sentir que eran importantes y valiosos. Fue realmente conmovedor leer todas estas historias, y me di cuenta de que el Dr. Kaya no es una excepción. Hay muchos médicos increíbles en el mundo que trabajan incansablemente para cuidar de los demás, a menudo sin recibir el reconocimiento que merecen. Y eso me inspiró a investigar un poco más sobre la vida del Dr. Kaya y a descubrir qué es lo que lo hace tan especial. Así que, ¿qué descubrí? Bueno, resulta que el Dr. Kaya no solo es un excelente médico, sino que también es una persona increíblemente generosa y compasiva. Dedica gran parte de su tiempo libre a trabajar como voluntario en clínicas de bajos recursos, brindando atención médica gratuita a personas que no tienen acceso a ella. También participa en programas de educación para la salud, enseñando a las personas cómo prevenir enfermedades y llevar una vida más saludable. Además, el Dr. Kaya es un gran defensor de los derechos de los pacientes. Cree que todos tienen derecho a recibir una atención médica de calidad, independientemente de su origen étnico, su religión o su situación económica. Y lucha incansablemente para garantizar que esto sea una realidad. Ha sido una voz activa en la lucha contra la corrupción en el sistema de salud, denunciando prácticas fraudulentas y exigiendo mayor transparencia y rendición de cuentas. Pero lo más impresionante del Dr. Kaya es su humildad. A pesar de todos sus logros y reconocimientos, sigue siendo una persona sencilla y accesible. Nunca se jacta de sus éxitos y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Cuando le pregunté qué es lo que lo motiva a hacer lo que hace, me respondió: simplemente quiero hacer del mundo un lugar mejor, un paciente a la vez. Se me puso la piel de gallina. Ahora sé lo que están pensando. Esto suena demasiado bueno para ser verdad, dirán algunos. Nadie puede ser tan perfecto. Y quizás tengan razón. Todos tenemos nuestras imperfecciones y cometemos errores. Pero lo que realmente importa es lo que hacemos con nuestros errores. Los ignoramos o aprendemos de ellos y nos esforzamos por ser mejores personas. En el caso del Dr. Kaya, creo que ha elegido el camino correcto. Ha reconocido sus propias limitaciones y ha trabajado arduamente para superarlas.
Se ha rodeado de un equipo de profesionales altamente capacitados y se ha mantenido actualizado sobre los últimos avances en su campo. Pero lo más importante es que ha mantenido su corazón abierto y ha permanecido fiel a sus valores. Y eso, amigos míos, es lo que realmente lo distingue. No es su inteligencia, ni su talento, ni su fama. Es su bondad, su compasión y su dedicación al servicio de los demás. Es su capacidad para conectar con las personas a un nivel humano profundo y para hacerles sentir que son valoradas y amadas. Y volviendo a Can Yaman, creo que hay una lección importante que podemos aprender de esta historia. A menudo nos dejamos llevar por la apariencia externa y por el glamour, olvidando que la verdadera belleza reside en el interior. Nos obsesionamos con tener el cuerpo perfecto, la ropa de marca y la vida de ensueño, sin darnos cuenta de que lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás y qué impacto tenemos en el mundo. No estoy diciendo que Can Yaman no sea una buena persona. No lo conozco personalmente y no puedo juzgarlo. Pero lo que sí sé es que la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de seguidores que tienes en Instagram o por la cantidad de portadas de revistas en las que apareces. Se mide por la cantidad de vidas que has tocado y por la diferencia que has hecho en el mundo. Así que la próxima vez que se sientan atraídos por una celebridad o por una figura pública, tómense un momento para reflexionar sobre lo que realmente admiran de esa persona. ¿Es su apariencia física? ¿Es su riqueza? ¿O es su carácter, su integridad y su compromiso con los demás? Porque al final del día, son esas cualidades las que realmente importan. Son esas cualidades las que nos inspiran a ser mejores personas y a hacer del mundo un lugar mejor. Y son esas cualidades las que en última instancia, nos dejan sin aliento. Ahora sé que algunos de ustedes se estarán preguntando cómo llegué a conocer la historia del Dr. Kaya. Bueno, la verdad es que fue por pura casualidad. Estaba buscando información sobre los mejores hospitales de Estambul para un artículo que estaba escribiendo, y me encontré con un comentario de un paciente del Dr. Kaya en un foro de salud. El paciente hablaba maravillas del Dr. Kaya y de la atención que había recibido. Decía que el Dr. Kaya no solo le había salvado la vida, sino que también le había devuelto la esperanza y la confianza en sí mismo. Me pareció una historia tan conmovedora que decidí investigar un poco más. Me puse en contacto con el paciente y le pedí que me contara más sobre su experiencia. Él aceptó encantado y me contó una historia increíble sobre la dedicación, la compasión y el profesionalismo del Dr. Kaya. Me dijo que el Dr. Kaya se había tomado el tiempo para escuchar sus preocupaciones, para responder a todas sus preguntas y para explicarle cada paso del proceso de tratamiento. También me dijo que el Dr. Kaya le había hecho sentir que era una persona importante y valiosa, y que no estaba solo en su lucha contra la enfermedad. Me quedé tan impresionado con la historia que decidí ponerme en contacto con el Dr. Kaya y pedirle una entrevista. Al principio el Dr. Kaya se mostró un poco reacio a hablar conmigo. Me dijo que no le gustaba la atención mediática y que prefería centrarse en su trabajo. Pero después de explicarle mi intención y de asegurarle que no iba a revelar ninguna información personal sobre sus pacientes, aceptó concederme una entrevista. La entrevista con el Dr. Kaya fue una experiencia increíble. Me sorprendió su humildad, su sabiduría y su pasión por su trabajo. Me contó sobre los desafíos que enfrenta como médico en Turquía, sobre la falta de recursos y sobre la burocracia. Pero también me habló sobre las recompensas de su trabajo, sobre la satisfacción de salvar vidas y de aliviar el sufrimiento. Me dijo que lo que más le gusta de ser médico es la oportunidad de conectar con las personas a un nivel humano profundo y de marcar una diferencia en sus vidas. Me contó historias conmovedoras sobre pacientes que habían superado enfermedades graves y que habían logrado reconstruir sus vidas gracias a su ayuda. Y al final de la entrevista, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, la medicina no es solo una profesión, es una vocación. Es una oportunidad para servir a los demás y para hacer del mundo un lugar mejor. Y si todos hacemos nuestra parte, podemos lograr un cambio significativo. Así que, amigos míos, espero que esta historia les haya inspirado tanto como me inspiró a mí. Espero que les haya recordado la importancia de la bondad, la compasión y la dedicación al servicio de los demás. Y espero que les haya motivado a ser mejores personas y a hacer del mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo continuo. Sus comentarios, sus mensajes y sus suscripciones significan mucho para mí y me motivan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes.
Gracias, gracias, gracias. Y finalmente el llamado a la acción que tanto me gusta. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Así que no lo duden, clic en me gusta, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que la belleza está en el interior. Hasta la próxima. Y no olviden de difundir un poco de bondad por el mundo. Ciao.